Será su nombre para siempre. Qué precioso es, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Juan 1:41. Y lo voy a leer yo este salmo para que mientras que usted busca Juan 1:41. Dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Y luego Juan 1:41. Y dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Esa palabra, al Mesías, y luego pone entre paréntesis la Reina Valera, que traducido es el Cristo. Pueden tomar su asiento, ya hemos orado. Amén. Será su nombre para siempre. Voy a recapitular un poquito el mensaje de la semana pasada para los que no vinieron la semana pasada. Y estamos viendo el nombre, ahorita específicamente esos dos nombres de nuestro Señor Jesús, Cristo. Jesús el Cristo. La semana pasada, amén, estuvimos viendo que Dios se revela desde Génesis hasta Apocalipsis, se revela a la humanidad a través de sus nombres. Amén. Cada vez que siempre que miramos que Dios se aparece a la gente, vemos que se le revela a través de un nombre. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Moisés, a la edad de 80 años se le aparece la zarza ardiendo y le dice, le cae duda, ¿verdad? Y interés, ¿por qué la zarza está ardiendo y no se quema? Llega y Dios se le aparece a Moisés y le dice, quiero que vayas a Egipto y rescates a mi pueblo, lo saques de allí de la esclavitud. Moisés le dice, Señor, pero pues ¿quién soy yo? ¿Quién no me van a creer? Mírame a mí, soy un cuida ovejas ahorita, dejé la gloria de Egipto hace 40 años, no me van a creer, no van a saber quién soy. Es más, a lo mejor muchos ni piensan que hebreo soy, ¿verdad? Yo parafraseando, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios les dice, tú vete, van a ver mi nombre. Y luego le dice Moisés, pero ¿quién es que le diga que soy? Que tú eres. ¿Quién me manda? Y Dios le dice, diles que el gran soy, el yo soy te envía. Entonces Dios se le aparece ahí con un nombre precioso a Moisés como el gran yo soy. El gran yo soy, amén. Y ahora obviamente Cristo después, ya en el Nuevo Testamento, usa ese nombre varias veces, amén. Yo soy la vid verdadera, yo soy, amén, la puerta, yo soy el camino, la vida y la verdad, amén. Usa el Cristo varias veces ese nombre, el yo soy. A Moisés se le aparece así, a Abraham se le aparece de la misma manera. Y vemos, como le digo otra vez, que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se quiere revelar a la gente. Dios, más que usted y yo tengamos interés de buscar a Dios, Dios tiene más interés de buscarnos a nosotros. Y es por eso que se revela a la gente. Por medio de sus nombres vemos su carácter, porque el nombre representa el carácter de una persona, representa el poder de una persona, representa la majestad y todo lo magnífico que esa persona es. Así es Dios. Y Él lo manifiesta a nosotros a través de sus nombres. Dios se revela a través de sus nombres. Dios quiere que le conozcamos más. Él desea que le conozcamos por todo lo que Él es verdaderamente. Y su nombre es una de las áreas, es una de las maneras que Él quiere acercarse a nosotros. Y en cada situación que nosotros tengamos, sea el problema que sea, Dios se puede revelar a nosotros. Ahora, cuando Dios se manifiesta con un nombre, no es que quiere confundirnos con sus muchos nombres que tiene. No, es porque Dios es un Dios personal. Algo que yo siempre digo es, en este momento a lo mejor yo no lo necesito como el Dios que suple económicamente. A lo mejor me está yendo bien económicamente, a lo mejor en este momento yo no lo necesito económicamente.
que Él supla mi necesidad. Pero a lo mejor uno de ustedes sí lo necesita como Dios el que suple la necesidad. Entonces Dios se manifiesta a usted como el que suple su necesidad. Amén. A lo mejor yo no lo necesito como el sanador, o a lo mejor sí lo necesito como el sanador. Pero a lo mejor usted no, a lo mejor usted no, usted está perfectamente bien de salud. Pero alguien más sí lo necesita como el sanador. Entonces Dios se manifiesta a esa persona como el sanador. Así es un Dios personal. Es un Dios que es tan personal y Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él, tan personal. Vimos en Mateo 1:21 que Él envió a Jesús, no lo tiene que buscar, amén. Jesús, que traducido básicamente dice la palabra mismo lo traduce, es Jehová salva. Jesús quiere decir Jehová salva. Y es que necesitábamos un Salvador, obviamente. Amén. Por eso es que Dios decide tomar forma de hombre y la toma obviamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús. Jehová salva. Necesitábamos un Salvador nosotros. Ahora, se le da otro nombre cuando decimos Jesús, Cristo. Ahora en inglés obviamente es Jesus Christ. En inglés se dividen bien los nombres, en español no tanto, porque es Jesús, Cristo, pero en sí es Jesús el Cristo. Y no es nombre y apellido. Por ejemplo, cuando decimos Jesucristo o Jesús el Cristo, no es nombre y apellido. No estamos diciendo Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. No, son dos nombres en sí. Amén. Jesús, Jehová salva, y Cristo es un rol de Él. Es el papel que Él desempeña en la humanidad. Es lo que Él es el rol que como Cristo, es el rol que Él juega en nuestras vidas, en medio de nosotros. La palabra Cristo, básicamente, lo que quiere decir, como vimos ahí, si pusimos atención, ¿verdad? Allí en San Juan, donde leímos, dice, halló primero a su hermano Simón, dice, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces, la palabra Cristo, básicamente quiere decir eso en el Antiguo Testamento, Mesías. Eso es lo que es. Ahora, ¿qué es Mesías? Necesitamos ver qué es Mesías, amén. Y esta palabra de Cristo, Mesías, las dos combinadas, aparecen más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es importante que sepamos qué nos dice la palabra en cuanto al Mesías, en cuanto al Cristo. Mesías o Cristo ya en el griego, básicamente quiere decir el ungido. Entonces, cuando está diciendo el ungido, está hablando términos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando escuchamos que alguien usa la palabra Mesías o Cristo o el ungido, es lo mismo. Cristo en el Nuevo Testamento, ungido. Mesías en el Antiguo Testamento quiere decir ungido, y ungido obviamente es la palabra ungido. Entonces, no nos confundamos nada más con esas tres palabras, es el mismo. Amén. Y en todo el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, cuando lo leemos, todo fue escrito en anticipación por aquel que se le llama el Mesías. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento, vemos que se escribe anticipando a ese Mesías, la venida de ese Mesías. Por ejemplo, hay un versículo en Génesis 3:15. Usted conoce la historia, cómo Adán cayó, la serpiente, ¿verdad? Engaña a Adán y a Eva, comen del fruto prohibido. No es manzana, ¿verdad? No sabemos qué era, ¿verdad? Muchos dicen que era una manzana, ¿verdad? Y por eso los hombres tienen la manzana aquí. No sabemos qué es, amén. Pero comen del fruto prohibido. Y cuando Dios busca al hombre y le dice, ¿dónde estás? Dios trae juicio al hombre, Dios trae juicio a la mujer, y luego a la serpiente y a la mujer le dice, voy a poner enemistad entre ti y ella. Y hay un versículo en Génesis 3:15
que habla que tú le vas a añadir en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Y ese versículo es lo que se le conoce como el evangelio temprano, el protoevangelio, el evangelio 3.15, ya Dios proyectando, como le digo otra vez, diciendo desde Génesis 3.15, va a venir un Mesías, va a venir un ungido, va a venir alguien que va a quitarle el poder a Satanás. Ya desde Génesis 3.15, ya Dios nos estaba encaminando y apuntando a este Mesías. Y generación tras generación estaban esperando al ungido. Y aún muchos judíos, el día de hoy, que no creen en Cristo, esperan a ese ungido, a ese Mesías, desde el día de hoy. Ahora el problema es de que ellos fallaron, incluso mientras que hoy leía yo en mi devocional, leía Lucas y Cristo decía, Jerusalén, ¿cómo no supiste ver la visitación? Decía Cristo. O sea, ¿cómo no pudiste notar quién estaba enfrente de ti? O sea, Dios diciéndole a los judíos, yo me hice presente ante ustedes, yo era el Mesías, yo era el ungido, yo era el Cristo, y no pudiste ver. Es otro mensaje, lo vamos a hacer más adelante, ojalá que sea la semana que viene, si no el día de Navidad. ¿Cómo a veces no notamos cuando llega el Mesías? Pero Cristo les dice a los judíos, no notaste cuando llegó el Mesías, no notaste cuando llegó el Cristo, el ungido. El problema es que ellos esperaban a alguien diferente, esperaban a alguien que los rescatara literalmente con espada y con escudo, como el rey David. Esperaban a alguien, a un guerrillero que se levantara y levantara un ejército y lo salvara de las manos del reino romano en ese momento. Pero no vieron la visitación del Mesías. Esperaban y siguen esperando una persona que es el ungido de Dios. Era una persona prometida para cumplir todos los propósitos de Dios. Los judíos esperan a esa persona y muchos de ellos siguen esperando a esa persona que cumpliera todos los propósitos de Dios para la humanidad, para la iglesia y aún para Israel mismo. Esperaban al ungido, al Cristo, al Mesías. Y así lo vemos desde Génesis hasta Malaquías. Hemos visto cómo Dios le dice al profeta Isaías, ahí en Isaías 9:6, un niño va a nacer, básicamente lo que le dice, hijo os es dado. Y como vimos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el niño nació, pero el hijo fue dado. Apuntando otra vez, como sigo insistiendo, a la venida del Mesías, a la venida de aquel que todos estaban esperando para que los rescatara, para que los salvara. Ahora, cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él es el ungido, Él cumplió eso. Vimos que nuestro Señor Jesucristo, incluso cuando leemos la historia de Mateo, y mi esposa incluso hoy, no sé si era Mateo o Lucas que estaba leyendo, pero me comentaba de la genealogía de Cristo. Ella estaba leyendo ahí cómo Cristo vino de esa genealogía y Él tenía que venir y tenía que cumplir ciertos requisitos. Y vemos en la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo, desde Adán hasta Malaquías, como digo otra vez, hasta el último rey, Él cumplió toda la genealogía, el Mesías, el ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento, para que alguien fuera el ungido, para que alguien fuera el Mesías, tenía que llenar 3 papeles, tenía que llenar 3 roles. Y eran ungidos 3 posiciones en el Antiguo Testamento. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos que 3 personas, 3 posiciones eran ungidos. El primero son los profetas. Es el que hablaba por Dios, el que hablaba lo que Dios le decía, así dice el Señor. Y el profeta hablaba y les decía, y no solamente hablaba lo que la persona estaba pasando en el presente, sino miraba en el futuro, apuntaba lo que iba a pasar en el futuro. Así dice el Señor, decía el profeta.
Número 2, se ungían los sacerdotes. Este se paraba como mediador, y especialmente el sumo sacerdote se paraba como mediador ante Dios y los hombres y ofrecía sacrificio. Ahora, obviamente este sacerdote primeramente se limpiaba, se purificaba a él mismo para poder ofrecer ese sacrificio. Y número 3, se ungía al rey. Era ungida la vida del rey para gobernar a la nación. El rey venía, el profeta obviamente, y ungía al rey. Y le decía, ahora tú vas a poder gobernar sobre tu pueblo. Y es importante que veamos esas 3 áreas, porque nuestro Señor Jesucristo, como ungido, como Mesías, como el Cristo, fue ungido en esas 3 áreas. Ahora la promesa era que el Mesías llenaría estos 3 papeles o estas 3 posiciones. Y en esta tarde quisiera rápidamente que miráramos a Cristo como el Mesías, como el ungido de estas 3 posiciones: profeta, sacerdote y rey. Todos los profetas en el Antiguo Testamento, como dije, decían, así dice el Señor. Porque venía Dios, el Espíritu Santo, y recibían revelación de Él. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, así dice el Señor. Nuestro Cristo le decía, de cierto, de cierto, de cierto os digo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya no tenía que decir, así dice el Señor. No, porque Él es el Señor. Él es el profeta por excelencia. Ahora Él hablaba como Dios mismo. Ahora Él decía, así les digo yo. Así yo les estoy diciendo las cosas. Así les digo el futuro. Así les digo lo que está pasando en este momento. Nuestro Señor Jesucristo como profeta. Mire, me gustaría que si viéramos rápidamente estas escrituras. Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios habló muchas maneras y en muchas formas a los padres por los profetas. Pero miren lo precioso que dice el versículo número 2. Dice, en estos postreros tiempos, o sea, en estos tiempos finales, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habló por medio de Cristo. Cristo es el que ahora nos habló, nos dijo. Cuando está la aparición allí de la transfiguración, Dios, Pedro viene emocionado porque mira a Moisés y mira al profeta Isaías. Mira al profeta, no es Isaías, perdón, Elías. Mira al profeta Elías. Y cuando lo mira a él estando ahí, Pedro muy emocionado le dice, Señor, está Cristo brillando, está Moisés brillando, está Elías brillando. Le dice, Señor, es bueno que hagamos una enramada, un techito, Señor, aquí, y aquí nos quedamos todos bien contentos. Y Dios le dice, viene una voz del cielo y le dice, ahí está la ley, ahí están los profetas, pero aquí está mi Hijo, básicamente a Él escuchar. Cristo es el profeta por excelencia. Por medio de Él ahora el Padre nos habla. Por medio de Él ahora el Señor nos habla a nosotros. Él nos habla como profeta. Jesús fue el profeta por excelencia. Y qué preciosas palabras nos dice a nosotros. No, yo no encuentro otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, más preciosas de las que habla el Señor Jesucristo. Cómo nos alienta, cómo nos conforta, cómo nos confronta incluso cuando estamos pasando nosotros y nos ubica. Qué preciosas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que como profeta Él viene y no nos dice así dice el Señor. No, Él dice así digo yo. Así digo yo, Él es el profeta, Él es el ungido como profeta. Y número 2, como sacerdote.
Mire, segunda de Timoteo, y me gustaría que sí miráramos estas porciones. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo 5. Primera de Timoteo. Él es el profeta por excelencia. Número 2, sacerdote. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo 5. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el puente que divide. Hay un barranco aquí, está el Gran Cañón aquí de Arizona. Cristo es el puente que conecta al hombre, a la humanidad con Dios. Cristo es el mediador y no hay nadie más. Y es por eso que yo soy de los que insisto y digo, cuando tratamos nosotros de alcanzar la salvación por nuestras obras, estamos ofendiendo a Cristo, porque le decimos a Cristo: no te necesito, yo para qué te necesito. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo nos dice que Él es el mediador. El sacerdote era el mediador, el sacerdote era el que se presentaba delante de Dios y el pueblo. Incluso Dios muchas veces nos dice en la palabra: ando buscando a alguien que se ponga entre mí. Lo vemos ahí en Ezequiel, que Dios dice: busco a alguien que se ponga entre mí y el pueblo y interceda por el pueblo. Bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. Él se presenta en medio de nosotros y Dios, y la ira que estaba para nosotros, Él la toma, y ahora somos amigos ahora con Dios. Ahora ya no somos nosotros, estamos lejos de la presencia de Dios. Ahora nosotros estamos cerca de la presencia de Dios. Él es el mediador, Él es el sacerdote por excelencia. Cristo fue el puente que conectó a Dios con el hombre, y como el sacerdote nos acercó a Dios, y nadie más nos puede hacer esta tarea, solamente Cristo. No hay humano, sea quien sea que quieran poner al Papa, a la Virgen María, a quien sea, incluso a veces nosotros mismos que queremos ganarnos la salvación, no podemos. Solamente Cristo como sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Incluso Él es el gran yo soy. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y cuando tratamos nosotros de acercarnos con nuestros propios méritos, con nuestros propios términos, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos a Él como sumo sacerdote. Y como vimos que Él es nuestro sumo sacerdote y nos entiende, vimos cómo Él entiende las necesidades que nosotros pasamos. Entonces, cuando pasamos una necesidad, cuando pasamos un problema, Él no es apático a nuestro problema, no es apático a nuestra necesidad. No, Él tiene la simpatía y nos entiende lo que estamos pasando, y Él puede llevar eso a la presencia de Dios como el sumo sacerdote. Él puede ayudarnos en medio de problemas, el ungido. Entonces, cuando hablamos del Cristo, estamos hablando del Mesías. Pero cuando hablamos del Mesías, la palabra sí quiere decir ungido. Pero cuando hablamos del ungido, son tres roles que está jugando. Y es, como dijimos, vimos ahorita el sacerdote, vimos en el punto primero el profeta, y ahora vamos a estar viendo el último, que es el rey. El rey. Mire, veamos rápidamente Apocalipsis, capítulo número 11. Pero mire, antes de, si ya lo encontró, ponga su dedito ahí, Apocalipsis capítulo número 11, pero ahí mismo en Apocalipsis, vamos a primeramente Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16, leemos ese y luego regresamos a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 19:16 dice, es básicamente el último libro del Nuevo Testamento, o de toda la Biblia incluso. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes, Él es el Rey por excelencia.
y Señor de señores. Y mire luego lo que dice Apocalipsis capítulo número 11, 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y algo que Dios ministraba mi vida y algo que Dios hablaba a mi vida es que todos queremos a Cristo como sacerdote. Todos. ¿Quién no quiere un mediador? ¿Quién no quiere a alguien que nos presente ante el Padre y nos perdone nuestros pecados? Todos queremos a Cristo como mediador. Todos queremos a Cristo como profeta. ¿Quién no queremos que nos hable incluso cuando estamos pasando por problemas? Que nos hable y nos diga, dale por aquí, dale por allá. No, así no le hagas. ¿Quién no queremos a Cristo como profeta? Todos queremos a Cristo como profeta. Y algo que Dios me hablaba y me decía, básicamente todos quieren al pesebre. Todos queremos al pesebre. Qué bonito Navidad. Y ponemos en la natividad y le animo, si quiere ponerla, póngala, amén. Y si no la quiere poner, tampoco no la ponga. Pero todos queremos la natividad, todos queremos el pesebre. Incluso todos queremos a la cruz, queremos la salvación. Todos queremos ser salvos, obviamente. Nadie quiere pasar días o la eternidad en el infierno, nadie. Entonces todos queremos el pesebre, todos queremos la cruz. Pero el problema, o uno de los problemas más grandes que vemos en la humanidad del día de hoy, que nadie quiere el trono. Nadie quiere ver a Jesús como rey. Nadie quiere ver a Jesús como Señor. Porque eso, mis hermanos, indica que Él va a gobernar sobre nosotros. Él va a gobernar sobre nuestras vidas. Queremos el pesebre, queremos la cruz, pero no queremos el trono. Y pareciera que la iglesia sí está el día de hoy. Queremos al pesebre, queremos la salvación, pero no queremos ser gobernados por el Señor. No queremos ser gobernados por el Mesías, por el ungido, por el Cristo. Y no podemos tener dos solamente. El ungido es una posición, es un rol que Él juega. Entonces, no podemos nada más tenerlo a Él como profeta. No podemos tenerlo a Él nada más como sacerdote. No. Si queremos al ungido, si queremos al Mesías, si queremos a Jesús, tenemos que también aceptar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ya no vivimos más nosotros, como dice el apóstol Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ahora nosotros somos guiados por lo que Él dice. Ahora nosotros somos guiados por lo que Él manda. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios pide un rey, ellos estaban básicamente como lo que le llaman una teocracia, estaban siendo gobernados por Dios. Dios, gracia, un gobierno por Dios, teocracia. Y llega el pueblo y le dice, queremos rey. Al profeta Samuel, queremos rey. Y el profeta Samuel, bien ofendido, muy indignado, pero dice, ¿cómo van a querer rey? Mira, están siendo gobernados por Dios ustedes. Y le dice, no, queremos rey. Y Dios le dice unas palabras a Samuel, le dice, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dice, pero diles cómo los va a tratar el rey. Y les da una lista a Dios. Y les dice, Él va a gobernar sobre ustedes. Les dice, Él cuando quiera sus tierras se las va a quitar, cuando quiera a su gente se las va a quitar. Y le da una lista muy grande.
de lo que el rey es. Y aún el pueblo de Israel dice así: queremos un rey, queremos un monarca. Entonces, esas palabras me impactaban a mí, porque eso es lo que es un rey. Cristo es rey, fue ungido como rey. Y si Él es rey, mis hermanos, mis hermanas, y si usted y yo lo reconocemos como el Cristo, como nuestro Cristo, tenemos que reconocerlo en las tres fases de sus posiciones. No podemos dejar dos afuera o una afuera. Cristo es el ungido, es el Mesías que había de venir, es el sacerdote, es el profeta, pero también es el rey. Él es el rey. Él es el rey que está esperando que vengamos y nos humillemos y reconozcamos que Él es Señor. Él es el rey que sigue esperando todavía y que nosotros le sirvamos de todo corazón, que nos humillemos ante Él. Él es el rey que sigue esperando que una iglesia, que una persona venga y le diga: Señor, aquí está mi vida. Él es el rey que sigue esperando. Él no es un rey malo. Él no es un rey que nos quita todo, no. Al contrario, Él es un Dios bueno. Este es mi Jesús, este es mi Cristo, dice un canto. My Jesus, dice un canto. Y no hay pecado que Él no pueda perdonar. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro profeta, Él es nuestro rey. Y no hay hoyo tan profundo que su mano no pueda llegar. Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Incluso me impacta una porción en la Biblia que dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Incluso, aun aunque yo fallara, aun aunque alguien fallara de orar por usted o interceder por usted, Cristo ahorita está en este momento intercediendo como sacerdote por usted y por mí, diciéndole: Padre, mira Jesús Vadillo, Padre, mira Ana Vadillo, mira Josué, y póngale su nombre usted. Cristo está intercediendo por usted y por mí. ¿Qué áreas no estamos dejando que Él reine? ¿Qué áreas usted y yo estamos dejando? No sé cuál es la área, pero puede haber muchas áreas. ¿Qué área es la que usted no le ha entregado a Dios? ¿Qué área es la que yo no le he entregado a Dios que tengo que entregársela? No nos olvidemos, el pueblo de Dios no pudo reconocer la venida del Mesías. No pudo venir, no pudo discernir los tiempos y ver que ya había venido el Mesías, el ungido, aquel que esperaban para que les ayudara, aquel que podía libertarnos, aquel que podía salvarnos. Ojalá que no nos pase a nosotros en estas fechas, incluso navideñas, que no nos olvidemos y que miremos que el Mesías ya vino, que Él ya vino y que Él es el ungido como profeta, que Él es el ungido como sacerdote y que Él es el ungido como rey.